Sí, porque algunos dicen, la Biblia, no, la Biblia. Es que no, es que el pastor, si el pastor me dio autorización. No, el pastor no es nadie. Lo que dice Dios es lo que manda. Lo que está escrito en su bendita palabra es lo que manda. Y en el cuestiones del matrimonio también es lo que manda. Amén. A los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. La mujer no se separe de marido, y si se separa, quédese sin recasar, no se vuelva a casar. De igual modo el marido, o que se reconcilie con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. De igual modo a la mujer, o mejor dicho, de igual modo la mujer. Amén. O sea, la separación no es parte del plan de Dios para el matrimonio, no es parte del plan de Dios para el matrimonio. El divorcio tampoco. Si un hombre o una mujer creyentes tiene un cónyuge que no es creyente, el creyente debe de tener la paciencia necesaria por amor de Cristo para perdonar los pecados y debilidades de su cónyuge que no es cristiano. Primera de Corintios, capítulo 7, versículos 12 al 16. Miren, vamos a leerlo. Versículos 12 al 16 de este mismo capítulo 7 de Primera de Corintios. Dice, en el nombre de Jesucristo, y a los demás yo digo, no el Señor, si un hermano tiene mujer infiel y ella consiente en habitar con él, no la despida. Y la mujer que tiene marido infiel o que no es cristiano y él consiente en habitar con ella, no lo deje, porque el marido infiel es santificado en la mujer y la mujer infiel es santificada en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, empero ahora son santos. Amén. Pero si el infiel se aparta, apártese, que no es el hermano o la hermana sujeto a servidumbre. En semejante caso, antes a paz los llamó Dios. Porque de dónde sabes tú, mujer, si quizás harás algo a tu marido, o de dónde sabes, oh marido, si quizás harás algo a tu mujer. Amén. O sea, el cristiano debe de tener la paciencia suficiente, ya que se casó con alguien que no era cristiano, de soportar sus pecados, sus debilidades, tenerle paciencia y ganárselo para la causa de Cristo, para el Evangelio de Jesucristo, para que su matrimonio sea un matrimonio bien firme delante de Dios, ganárselo el hombre a su esposa infiel o la mujer a su esposa infiel, a su esposo no cristiano, con el ejemplo, con una predicación sin tantas palabras, pero con ejemplos. Bendito sea el nombre de Jesús, no con gritos, no con pleitos y mucho menos con el divorcio. Amén. Porque el hombre que no es cristiano, si su esposa es cristiana, él es santificado en la mujer. Y la mujer que no es cristiana y su esposo es cristiano, esa mujer es santificada en su marido. Es lo que dice la palabra de Dios. Y dice más, dice, de otra manera, vuestros hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Esto lo dice el versículo 14, 1 Corintios, capítulo 7. Pero, vuelvo a repetir, en ninguna manera se nos da la opción de el divorcio.
En ninguna manera. Eso es a los hijos de Dios. Vuelvo a repetir, es a los hijos de Dios a quienes la palabra de Dios nos habla primeramente. Amén. Si usted es hijo de Dios, si usted es hija de Dios, a usted le habla la palabra de Dios primeramente. No el que no es cristiano. Amén. Ya que el no cristiano hará lo que le dé la gana de hacer. Él quiere hacer lo que le da la gana y eso va a hacer, ya que no siente ninguna obligación hacia la palabra de Dios. Ninguna obligación. ¿Y dónde encontramos la palabra de Dios? En la Biblia, ¿o no? Es el único libro que Dios ha puesto en la tierra, el cual se conoce a nivel mundial como la bendita palabra de Dios. No hay otro. De tal manera que allí es donde vamos a encontrar la palabra de Dios. Y es donde Dios nos habla todo lo referente al matrimonio. En Cristo, el matrimonio no lo es todo, pero la soltería tampoco. Primera de Corintios, capítulo 7, versículo 26 al 29. Ya lo leímos ahorita aquí en el versículo 1, ¿verdad? De Primera de Corintios 7 dice: cuanto a las cosas de que me escribisteis, bien es al hombre no tocar mujer, mas a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su mujer y cada una tenga su marido. Amén. Pero en 1 Corintios 7, 26 y 29 vamos a ver qué nos dice. En este mismo capítulo nos dice en el versículo 26 a 29. Tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia, que bueno es el hombre estarse así. ¿Sí? ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás suelto de mujer? No procures mujer. Mas también si tomares mujer, no pecaste. Y si la doncella se casa, no pecó. Pero aflicción de carne tendrán los tales. Mas yo dejo esto. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto. Lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. Y los, bueno, amén, hasta allí. Dice, versículo 28, también si tomares mujer no pecaste, y si la ella se casare no pecó, pero aflicción de carne tendrán los tales, mas yo os dejo. Esto empero digo, hermanos, que el tiempo es corto, lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. ¿Sí? ¿Por qué decía Pablo esto? Porque más importante es que el matrimonio, la vida cristiana. Más importante es que la soltería, la vida cristiana. Más importante es que nuestra propia carne vivir en el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero si te casas, no haces mal. Y si no estás casado y no te quieres casar, tampoco haces mal. Siempre y cuando hagas lo que Dios quiere que hagas conforme a su palabra. Amén. Y dice, recordemos que el tiempo es corto, de tal manera que lo que resta es que los que tienen mujeres sean como los que no las tienen. ¿En qué forma? En que vivan su cristianismo de manera primordial, de manera más importante que el estar exagerando en cuanto a los cuidados hacia la mujer, y la mujer exagerando en cuanto a los cuidados hacia el hombre. Lo más importante es nuestra vida cristiana. El casado debe preocuparse por agradar a su mujer. Es lo que dice. Sí. 1 Corintios capítulo 7, 32 y 34 dice, fíjense, vamos allí. Quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas que son del Señor, como ha de agradar al Señor.
Pero el que se casa tiene cuidado de las cosas que son del mundo, cómo ha de agradar a su mujer. Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor, para ser santa, así en el cuerpo como en el espíritu. Mas la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, cómo ha de agradar a su marido. Pero también debe de procurar de agradar al Señor. Amén. Versículo 35. Esto empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, sino para lo honesto y decente, y para que sin impedimento os lleguéis al Señor más. Amén. Esto dice, empero digo para vuestro provecho, no para echaros lazo. Sí, o sea que el apóstol Pablo hablaba estas cosas, no para echarle un lazo a los casados para que no se casaran, o para echarle un lazo a los, o mejor dicho, a los casados para que ya no sirvieran al Señor, o a los solteros para que ya no se casaran, no, sino para que supieran aprovechar su estado civil, como se dice, en el que estaban actualmente o en su actualidad. ¿Están solteros? No busques mujer, sirve al Señor. ¿Estás casado? Sirve, agrada a tu mujer, pero también sirve al Señor. Amén. Y si alguno no se quiere casar para servir mejor al Señor, está en su derecho de hacerlo. Pero no es un mandamiento, dice Pablo. Esto empero, versículo 35, digo para vuestro provecho, no para echaros lazo, no para que el soltero se quede soltero todo el tiempo, o para que el casado diga, ya no puedo servir a Dios. Amén. Así de sencillo. No es para eso, sino para provecho del cristiano. De cómo ha de agradar a Dios, de cómo se ha de acercar a Dios. Porque Dios es el que formó el matrimonio y lo instituyó como base y fundamento de la familia. Sin matrimonio entre una mujer y un hombre no hay matrimonio, no hay familia. Amén. De tal manera que no es malo servir a Dios en el matrimonio. Servir a Dios acompañado de la esposa no es malo. Y no es malo tampoco si un hombre quiere servir mejor al Señor toda su vida soltero, o una mujer servir al Señor toda su vida soltera. Es decir, no me tengo que casar porque si no, no. Las dos estados civiles son lícitos y agradables delante de Dios. Pero el que se casa tiene que agradar a su mujer y la mujer tiene que agradar a su esposo y también al Señor, de tal manera que tiene más carga. Eso era lo que decía el apóstol Pablo. Pero las dos estados civiles son lícitos. Amén. El casado debe preocuparse por agradar a su mujer. El matrimonio, por el civil o por la ley, obliga mientras los cónyuges viven, pero si uno de los dos muere, el otro queda libre para casarse con quien quiera o para quedarse soltero otra vez, como quiera. Esto siempre, bendito sea el nombre de Jesús, que sea la voluntad de Dios. Amén. En 1 Corintios capítulo 7 versículo 39, miren, vamos a ver. Capítulo 7 versículo 39 dice de esta manera: en el dulce y precioso nombre de Jesucristo, la mujer casada está atada a la ley mientras vive su marido, mas si su marido muriere, libre es, cásese con quien quisiere, con tal que sea en el Señor.